Y en este último tramo tenemos el gusto de recibir aquí en el estudio mayor de Radiográfica, en el Patrick Rice, a Matías Velázquez, compañero secretario adjunto del Sindicato Federación Gráfica Bonaerense y de la CGT Regional Oeste. ¿Cómo te va, Mati? Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo lo estás viendo, compañero? Tiempos complicados, ¿no? Un escenario complejo, difícil. La coyuntura electoral hace que haya una avanzada por parte de los sectores de poder que intentan obviamente direccionar la compulsa electoral en favor de ellos. Sí. Y en el medio las limitaciones propias que nos hacen tener un panorama sumamente complicado, ¿no? Ajá. Ahora, Milei no ganó. Bueno, en términos numéricos, en la primera vuelta sí, está todo, nosotros creemos profundamente ¿Viste que... ahí el escrutinio definitivo? Bajó Milei. Bajó un poquito, menos de 30 puntos, así es. Sí. Quedó muy parejo. Pero pareciera otra las cosa, tres ¿no? fuerzas. De hecho, escuchamos algunos análisis que nos cuentan de reuniones y bueno, de hecho, Pablo Moyano salió a decir dónde está Máximo Kirchner, dónde está Cristina, dónde está... Digamos, hay como una situación de qué pasa con las dirigencias, las principales dirigencias, con un escenario que todavía no está definido. Sí, no, ahí es central escuchar a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, y más allá de particularizar, me parece que es un llamado en general a todo el campo dirigencial, que tiene que asumir la responsabilidad que le toca en este momento, y tiene que escuchar más a los compañeros, a las compañeras de base que están marcando el descontento que se da producto de la situación que venimos atravesando, pero que en función de ese descontento también necesitamos que aparezcan los caudillos, los mariscales que puedan llevar adelante esta patriada, porque la realidad es que el descontento está, la situación es compleja, lo sabemos, pero así todo es incomprensible que votemos a la derecha o que un sector de la clase trabajadora haya votado experiencias como la de este tipo Milei, ¿no? ¿Cómo es la charla en las fábricas, en el barrio? Ustedes no solamente están en los talleres, sino también haciendo un laburo territorial allí en Zona Oeste. Sí, no, bueno, la charla es durísima, el cara a cara no es para nada ameno, se da en un escenario, insisto, en el que en las barriadas falta la olla, no está sostenido el plato de comida, no está garantizado. En las fábricas cuesta llegar a fin de mes y en función de eso fraternalmente damos la discusión con los compañeros, con las compañeras, pero evidentemente hay un malestar producto de que nosotros como gobierno nacional no tuvimos la capacidad de limitar a los formadores de precios, claro. No tuvimos la voluntad tampoco de generar nuevas experiencias, que allá en el tiempo queda lo de Vicentín. Pero digo, no tuvimos la capacidad de llevar adelante un programa peronista que pueda llevarle lo que el peronismo históricamente le ha dado a la clase trabajadora, que ha sido dignificación. Y en ese sentido, ¿cómo pensás que se puede trabajar de acá a octubre? Porque la verdad es que uno se da cuenta que tiene todas en contra, ¿no? Sí. Y que del otro lado están las de ganar. De hecho, bueno, los dos candidatos opositores que compiten con Massa tienen ideas muy parecidas. No hay mucha diferencia entre Milei y Bullrich. Y entre los dos hay un 60% de los votos. La pregunta es, ¿qué hacemos desde el movimiento nacional, popular, para... Está bien, sin dirigencias es difícil, pero igual, ¿qué es lo que se puede hacer? No, en principio ser pragmáticos. En un escenario y en una coyuntura como esta, de cara a la compulsa electoral, ser pragmáticos y entender que en el marco de la disputa que se está dando, tenemos que apoyar fuertemente a Unión por la Patria. Y en función de eso, sí establecer cuáles son nuestros parámetros y no dejar de discutir cuáles fueron nuestras falencias, cuáles son nuestras virtudes y cuáles son las limitaciones, propias y ajenas. Las limitaciones del Fondo Monetario ya las sabemos, pero las limitaciones que tuvimos propias en términos de no establecer un programa propio de gobierno, las tenemos que saldar. Eso se da en primera instancia entrando al balotaje, en segunda instancia ganando la elección general, y ojalá que se dé lo que algunos piensan, que ganaremos en primera vuelta, si no iremos al escenario de balotaje, si nos toca entrar y si el pueblo logra entender que este escenario es un escenario de pragmatismo, donde nosotros tenemos que votar en favor nuestra y en contra de la derecha. ¿Hay quien dice que el Unión por la Patria puede ganar en primera vuelta? Hay algunos sondeos que vienen marcando eso, obviamente son extremadamente los sondeos optimistas y tienen seguramente porque uno viene un escuchando interés detrás. los sondeos que gana Milei en primera vuelta, digamos.
¿no? Y que lo tienen aparte... Bueno, a Milei lo tenían como con un 20% de los votos algunos sondeos y después Sí. nos sorprendimos con el 30%. Sí, pero... ¿sabes que recién me pasaba una cuenta un compañero de las LELIQs? Es decir, que esto es emisión de pesos a los bancos para que no se dolaricen. 800.000 pesos por segundo. Una locura. Por segundo, ¿eh? Yo pensé que era menos. Digamos, ¿cómo discutimos este plan estratégico? Porque eso es poder de los bancos, que de hecho en las medidas anunciadas el domingo pasado, Massa lo que dice es, bueno, ahora les damos para que se endeuden a mitad de la tasa de interés en un contexto donde estamos todos, ¿no? Algunos más, menos endeudados. Sí, totalmente. ¿Cómo discutimos, por ejemplo, el poder de los bancos? ¿Cómo discutimos, bueno, cuestiones programáticas desde el sindicalismo, desde las cooperativas, movimiento popular? Se está dando esa charla, digamos, una necesaria ofensiva en un contexto complejo y donde vemos que también hay mucha especulación de Palacio, que nos dicen, bueno, quizá ya está, ya perdimos, no hay campaña, se ve en muchos distritos que no hay campaña. ¿Cómo articular las dos cosas, Mati? Bueno, en principio y atándolo directamente con las medidas que pronuncia Massa, ahí nos damos cuenta claramente cómo juegan estos grupos de poder, porque primero, el bono de 60.000 pesos, un amplio sector del empresariado plantea que no lo va a pagar. Segundo, el tema de los préstamos a tasa del 50% se da a través del ANSES. Evidentemente tampoco hay un consenso con el sector financiero para establecer ni siquiera en un contexto como este y a pesar de las altas rentabilidades que han tenido, establecer ni siquiera un periodo de neutralidad de ellos. Entonces, claro, la LELIQs ganan por no prestar la plata, digamos. Todo el tiempo. Por extorsionarnos, que si no se van al dólar. Así es, todo el tiempo están ganando. Y ahí lo que nosotros tenemos que discutir profundamente, nosotros lo venimos marcando, lo hemos marcado en el último programa del 17 de octubre, la Corriente Federal de Trabajadores lo tiene marcado en su programa, pero la discusión de cómo están dados los parámetros del sistema financiero hay que discutirlo en profundidad. En la medida que eso se tome de manera decorativa y simplemente por arriba, bueno, vamos a caer siempre en estos pozos que ellos marcan el camino. Y realmente nosotros siempre estamos a la defensiva y no tenemos esquema de programa en la ofensiva. Entonces tenemos que lograr entender eso, el pragmatismo de la situación y después discutir en profundidad cómo modificamos estructuras de fondo, no cómo maquillamos procesos. ¿Cómo es la campaña, che, ahí en Zona Oeste, donde estás vos? No, mira, humildemente lo decimos, nosotros con la CGT Regional Oeste venimos trabajando las barriadas como históricamente lo hemos hecho. Venimos a través de casa por casa, de las pintadas, de los paredones, de barricada. Notamos sí que falta el aparato de la política tradicional que cuando quiere gana elecciones y cuando no hace la plancha. Entonces nosotros necesitamos que ese sector dirigencial entienda que es momento de jugarse el todo por el todo, porque en lo que está en discusión no son los cargos de algunos compañeros y compañeras, sino que están en discusión el futuro de nuestra patria. Y en relación a eso y en función a eso, necesitamos que todos entendamos que la tarea hoy es apoyar y apuntalar a Unión por la Patria. Jorge Asís planteaba esto, ¿no? Si la casta, vamos a suponer, ¿no? Que ahora se hace... Si el sistema político se pone la elección al hombro, la puede ganar. Y se habló, Bernie, por ejemplo, el otro día dijo que hay muchos intendentes le cuidaron los votos a Milei. Yo dudo un poco, o lo relativizo. Creo que también eso está en crisis. Porque de algún modo Milei, sin fiscalizar, obtuvo un 30%. Bueno, casi un 30%. Hay una crisis de representación, hay un momento de donde cruje también el propio sistema político. ¿Lo estás viendo eso? Sí, claramente. Y lo que hay que discutir ahí... en esa crisis de representación es la metodología de construcción política que tenemos, es cómo se convoca y a qué se convoca al pueblo cuando hay instancias electorales, pero fundamentalmente para qué se lo convoca antes o después de esas instancias electorales. Me parece que hay que construir poder real y el poder real no se construye en las vísperas de un cierre de lista o de una elección, sino que es una tarea permanente, sistemática y tiene que ver con que el desarrollo de la conciencia prime y con tener objetivos comunes. Me parece que ahí está la clave, en cómo discutimos previo y posterior a los cierres de lista y a las coyunturas electorales. Bueno, los cierres de listas también con una lógica que a veces estaba alejada de la representación, ¿no? Totalmente. ¿A quién representan los candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires? Por ejemplo, en realidad a una agrupación, pero quizás no al movimiento nacional, ¿no? Así es. Sí, igual yo pensaba en lo de la crisis de representación. Se votó a Milei.
O sea, no es que voto blanco, voto nulo, ¿cuánto fue el porcentaje de esos votos? También mucha gente que no fue a votar, es cierto. 1 millón de votos. Pero digo, me parece que también hay un sector de la sociedad que elige creer en alguien que está proponiendo algo. Porque Milei algo propone, y lo dice. Su propuesta es dolarizar. De este lado, lo único que hay es un discurso de no, va a ser un desastre. Pero no hay una actitud de proponer cómo se sale de esto. De hecho, no sé qué es lo que están proponiendo para salir de esto, más que paliativos para pasar la crisis con el fondo de la manera más humana posible, si se quiere, ¿no? Pero me parece que hay una necesidad de la sociedad de propuestas, de, che, díganme qué es lo que van a hacer para resolver esto. Es una opinión, una reflexión, porque pensaba en esto de la crisis de representación. Aparte venimos de 4 años de diagnosticar los problemas, cuántos discursos de Cristina hablando de la economía bimonetaria, pero sin decir, bueno, ¿qué hacemos? Milei lo que te dice es, bueno, dolarizar. Sí, tenemos en cuenta ahí que para mí, ¿no? En lo particular, ese voto a Milei no representa la coincidencia con su línea de pensamiento, sino por el contrario representa la falta de propuesta en todo caso que tenemos nosotros. Indefectiblemente, si vos le preguntás a cualquier votante de Milei cómo cree el proceso de dolarización, no lo entiende, no lo entendería, y va a ser en contra de sí mismo. Lo mismo si le preguntás acerca de la educación, de la salud, si hay que privatizar todo el sistema, digo, en eso también va a estar en contra el votante de Milei. Lo que sí nos da un claro mensaje en contra de lo que nosotros venimos realizando en términos de la política profesional que tanto hemos charlado en otras ocasiones. Sí, bueno, con el Piraña Colombo, ¿no? Así es, con el querido hermano Piraña. Que hablábamos, ¿no? De esa vanguardia funcionarial, como también dice Charlie Abondoglio, que está alejada de los problemas reales de los argentinos. ¿Qué quedó por decir, Mati? Digamos, ¿cuál es la agenda hacia adelante? Vos decías, bueno, hoy el corto plazo, pragmatismo, que es salir a hablar, ¿no? Y cada uno después encuentra la manera. Sí. Algunos reparten la boleta de masa y otros salen a hablar diciéndole, che, mirá que lo otro es el abismo. Uh-huh. Lo último que podemos hacer en un escenario como este es no poner la cara, es escondernos y eludir la responsabilidad que tenemos como militantes, como dirigentes otros, como funcionarios en otro caso. Digo, me parece que esta coyuntura de pragmatismo nos lleva a eso justamente, a poner la cara, a escuchar a los compañeros, a darle las explicaciones del caso de por qué no pudimos o por qué no supimos, y a comprometernos en que lo que viene tiene que ser conducido o aportado en gran parte por la clase trabajadora y no por otro sector. Que por más que Massa no enamore, o al contrario, para muchos sea la cara del Fondo Monetario, en su gobierno habría, suponemos, más margen de disputa ante un Milei o una Bullrich, que sería un escenario absolutamente adverso. Así es. Sí. ¿Y en la charla aparecen, digamos, dificultades también? Porque claro, después te encontrás con la realidad que es los precios. Vos, claro, de hecho, tenés familia, ¿no? Que tiene almacén. Sí, tengo mi vieja que tiene un almacén, digo, nada. Y es una locura, digamos. Sufren todos los días y padecen lo que todos padecemos en el supermercado, en el almacén de barrio. No, pero aparte del almacén de barrio, después ve también, digamos, recibe del proveedor el aumento, lo traslada y los vecinos, a precio, no lo pueden pagar. El que te seguía comprando los 200 pesos de pan, te sigue comprando los 200 pesos de pan, que representa una flautita y un miñón, digo, no. Claro. Eso sigue pasando en las barriadas. Digo, el laburo territorial en esta etapa hace que toda esa bronca, toda esa necesidad esté contenida en cierto grado, porque si no fuera por el laburo de base de la militancia, habría desborde, digo, de la situación social. Uh-huh. Hay que decir también que ese laburo territorial va en línea con un Estado que aporta hasta donde puede. ¿Cómo viste el tema de los saqueos allá en Moreno? Muy bizarro, por lo menos lo que nos tocó ver en la zona oeste, porque directamente o eran armados del territorio por el narcotráfico, que también está en las barriadas, digo, por los punteros y demás de los que están haciendo el juego de la derecha, digo. Eso se vio claramente, no fue masivo. ¿Punteros de qué sector político? No, en algunos lugares Juntos por el Cambio, sí. y en otros lugares, ya te digo, los que vienen de los ilícitos, los tranza y... Que tienen un poder territorial. Que tienen un poder territorial, sí, todo el tiempo.
porque ya controlan no solamente el territorio a través de la violencia, sino que ahora hasta generan un vínculo más profundo en términos de que son prestamistas de los que menos tienen, generan otro vínculo, digo, y eso es una realidad y está pasando en las barriadas. Quien quiera desconocerlo porque no vive el día a día. Y la militancia en el territorio tiene la doble responsabilidad de tratar de ganar ese terreno que siempre fue nuestro a través de la cultura, de la recreación, de mecanismos que utilizamos los militantes. Instituciones religiosas también. Claro, en contra de ese esquema violento, ¿no? Mati, finalmente un mensaje, porque también hay quienes dicen, che, ya está. ¿No? Digamos, me ha tocado hablar con compañeros que dicen, por la bronca con muchos dirigentes que existe, con dirigentes del campo nacional, dicen, bueno, que esto sirva para una renovación. Yo vengo discutiendo eso, digo, no, mirá que el otro es el abismo, hermano. Que Macri pensábamos que se iba en 10 minutos y gobernó 4 años para gobernar 8. Después es arrancar de cero, ¿no? No, sí, o de menos 10. Me gustaría un mensaje tuyo final como para, dirigido también a esa discusión, en el activismo, en quienes se sienten, son parte del campo nacional y popular, pero quizá hoy tienen dudas respecto a qué hacer en estos días hasta el 22 de octubre. No, con mucha humildad, pero también con mucha responsabilidad a los militantes históricos, a los más veteranos, decirle que en honra a toda esa historia de lucha que tiene nuestra clase trabajadora y en particular el peronismo, a los 18 años de resistencia, a nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, a la pelea contra el neoliberalismo en los 90, a la pelea contra el macrismo y a todos los avances y los esfuerzos que tuvo la clase trabajadora, que pongamos la confianza en nuestro pueblo, que más allá del enojo con cierto sector dirigencial, que confiemos en nuestro pueblo, porque nuestro pueblo va a pelear, a pesar de ciertas limitaciones que tengan algunos dirigentes, nuestro pueblo pelea. Y para que nuestro pueblo pelee, la estrategia tiene que ser la del peronismo conduciendo ese proceso. Así que confiemos en nuestro pueblo, que participemos activamente de las elecciones de octubre y que participemos activamente de la construcción de una nueva metodología política. Eso depende de que nos involucremos y de que participemos activamente. No va a haber cambio en la negación de los problemas, no va a haber cambio en el enojo desde afuera, sí en la participación activa y en la discusión desde adentro.